Uno. Muy buenos días a todos los administradores de la propiedad horizontal, a todos los consejeros que cada vez se conectan más y más al programa Pregúntele al Experto, y también a los revisores fiscales, contadores y a todos los propietarios que últimamente han empezado a conectarse al programa con nosotros. Hoy tenemos a la doctora Laura Serrano, quien nos va a contestar una pregunta que tiene una gran importancia en la propiedad horizontal, es cómo se debe contratar al administrador de la propiedad horizontal. Y digo que tiene una gran importancia porque se supone que esta es la persona que representa jurídicamente a la copropiedad, además de que también, según alguna ley que después nos va a no, alguna norma o en la norma ley 675 del 2001, se estipula quién debe contratar al administrador. Y yo creo que es importante que voy a hacer de pronto un adelanto, que en este momento todos los consejeros todos los del Consejo de Administración se conecten para saber cómo deben contratar al administrador de su copropiedad. Entonces, vamos a empezar. Laura, te doy el paso para que nos comentes cómo se debe contratar el administrador en propiedad horizontal. Perfecto, muchas gracias, Juan Roberto. Contenta de estar nuevamente acá. Bueno, en efecto es una pregunta bien importante porque es algo que muchas veces genera mucho malestar, tanto por parte de los consejeros o de la copropiedad en general, pero muy especialmente por quienes hacen las veces de administrador o administradora dentro de la propiedad horizontal. ¿Por qué la diferencia? Porque, claro, se contrata muchas veces con un título, con un nombre, con un tipo de contrato que en la ejecución termina desvirtuándose mucho y por supuesto quienes terminan trabajando dicen, venga, pero a esto no fue lo que me contrataron. De modo que para evitar esas diferencias entre expectativa, realidad, lo que ponemos en el contrato, lo que finalmente ejecutamos realmente, es muy importante saber qué modalidades contractuales existen a las cuales yo puedo ir y proyectar mi contrato adecuadamente. Como tú bien lo mencionabas, y es un buen punto de partida, debemos tener en claro quién decide, quién toma esta importante decisión, quién finalmente es quien contrata. Y en efecto, la ley 675 le da la carga a los consejos de administración cuando existen, que vamos a partir del supuesto que siempre en los que estamos acá tenemos un consejo de administración. En la gran mayoría de propiedades horizontales en las que hoy estamos, siempre existe un consejo de administración por las dimensiones de nuestras propiedades horizontales. Entonces, recae en este grupo de personas esa responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo le vamos a suscribir el contrato? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego del contrato? Y además, muy importante, cómo se termina ejecutando, les decía, ese contrato. Normalmente tenemos el versus de entre los contratos, si nos vamos por un contrato laboral o por un contrato de prestación de servicios, que viene siendo un contrato de naturaleza civil. La verdad sea dicha, yo creo que el 99.9%, bueno, no mentiras, no sabría decir qué porcentaje, pero estoy segura que una gran mayoría de contratos de administradores terminan siendo suscritos verdaderamente por un contrato de prestación de servicios. ¿Bajo qué imaginario? Que la gente dice, no, es que no, pues laboral es mucha plata, es que laboral solamente es para los que trabajan de lleno, 8 a 12, 2 a 6, y pues como aquí esto no se necesita así, sino simplemente que venga raticos, entonces pues no lo vamos a contratar laboralmente. Es que laboralmente sale muy caro, y esos son los malos imaginarios que a veces tenemos. ¿Cuál es el riesgo? Que terminamos convencidos a veces de estar en un contrato de naturaleza civil, pero esperamos un poco la ejecución o los resultados de un contrato de naturaleza laboral. Así las cosas, pues necesito hacer una primera diferenciación general de estos dos tipos de contratos, y la principal diferencia que quiero dejar en clara es que en el contrato laboral podemos encontrar un elemento que es la subordinación, a diferencia del contrato en naturaleza, de naturaleza civil. Nosotros en un contrato de naturaleza civil, entonces claro, alguien estará pensando, entonces no se le puede decir nada al administrador, no le podemos dar ninguna indicación, no se le puede decir qué hacer, porque entonces,
nosotros el consejo, entonces, ¿para qué estamos? Y ojo, digamos que aunque la diferencia puede ser sutil, sí puede ser clara a la hora de aplicarla. Una cosa es que exista una coordinación, que exista una claridad en las actividades que se deben hacer en ese cargo. Y eso podría ser propio de una relación de carácter civil. Y otra cosa es la subordinación que les mencionaba ahorita, que es ya dar las órdenes, decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera, y mire, y siga esta minuta y póngale este membrete y me lo presenta en tal momento y venga que usted no hizo como yo quería que hiciera la cosa, entonces le voy a poner le voy a adelantar un proceso disciplinario, le voy a hacer un llamado de atención. Ojo con eso. Una cosa es que yo diga, mire, presénteme los estados financieros a tal fecha, cíteme mensualmente una reunión de consejo, realíceme un seguimiento, claro, las actividades que además ya nos trae la ley para los administradores y tal vez algunas que la misma copropiedad requiera. Pero fíjense que es un trabajo coordinado en equipo, de bueno, ¿qué se ha hecho? Muestre, presénteme un informe, guardando y respetando esa autonomía, ¿cierto? Eso como elemento general. Ahora, hay algo muy importante también dentro de esto y es que si yo estoy dispuesto a tener un contrato laboral, pues me voy por las reglas generales de una relación laboral. Y entonces cojo el código de sustantivo de trabajo y entonces ahí voy a encontrar qué obligaciones tengo con este tipo de contrato, qué le tengo que pagar, cuántos son los descansos, cuántos son los horarios y demás. En cambio, si yo estoy dentro de una relación civil, es importante saber también que yo no voy a tener un código que me respalde mis silencios. Es importante saber que si yo no regulé, por ejemplo, cómo se va a dar la terminación, no hay un código, no hay una ley que me diga, en el evento que las partes no hayan pactado tal cosa, se va a entender tal cosa. Cosa que sí sucede en la relación laboral. Eso hace que caiga en los hombros pues, de los que realizan el contrato, llámese consejo, llámese el administrador mismo si suministra el contrato, que en ese contrato, en la medida de lo posible, debe estar lo más claro posible las obligaciones, las formas de terminación, todas las cosas que se pudieran requerir ya en el andar del contrato, ya en la ejecución misma del contrato. Porque, insisto, a diferencia del laboral, no va a tener una norma supletoria, no va a tener una norma que me llene ese vacío, ¿vale? Bien. Otra diferencia importante para ya poder entrar en detalle de, bueno, qué cosas, ya que me tocó hacer el contrato, qué le debo meter y no olvidarlo. Una diferencia esencial, además del tema de la subordinación y la autonomía, o sea, subordinación en laboral y autonomía en prestación de servicios, es también obligaciones que resultan secundarias, ¿cierto? En materia laboral, yo tengo la obligación de pagar unos aportes a seguridad social, unas prestaciones, unas vacaciones de ley, tengo que cumplir con una afiliación a ARL, hacer un seguimiento, digamos, desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cosa que en el contrato de prestación de servicios, pues digamos, si no existe, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de una relación, un contrato de prestación de servicios, realmente esa obligación de los pagos, por ejemplo, de seguridad social, realmente recaen es en el contratista independiente, ¿cierto? En esa persona que contratamos mediante ese contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Ni ahora la carga adicional de de los pagos de prestaciones y demás. Entonces, como les decía, es muy importante que seamos nosotros los que seamos nosotros los que establezcamos las cláusulas dentro del contrato. Dentro de estas cláusulas tenemos entonces en un primer momento y súper importante las partes. Es muy importante que establezcamos quiénes van a ser las partes del contrato claramente, es decir, en este caso, quién va a firmar en lugar de la copropiedad va a ser el presidente del consejo, ¿cierto? Ese presidente del consejo va a ser quien firme en representación por una única vez un contrato en cabeza de la copropiedad. Y por otra parte, el administrador. ¿Por qué digo por única vez? Porque una vez ya tenemos un administrador, va a ser esta persona, como bien lo decía Juan Roberto al comienzo, quien haga las veces de ser el representante legal de la copropiedad.
De tal manera que cuando después vamos a contratar, ejemplo, empresa de vigilancia, empresa de aseo, personal de forma directa o cualquier otro contrato que se requiera, ya va a ser ese el administrador, la administradora que se haya contratado, quien firme en representación de esa persona jurídica que es la propiedad horizontal, ¿cierto? Pero entonces es importante en estas partes, digamos que además de tener una clara identificación de fulanito de tal, fulanita de tal, cierto, nombres completos, apellidos completos y tener una clara identificación de la medida de lo posible de cédula de ciudadanía, la persona cómo se identifica plenamente. Dentro de esa identificación es muy importante incluir también las formas de notificación, que bien puede ser esta misma primera parte, digamos, de presentación, de identificación de las partes, o incluso cláusulas adelante en las cuales nos encontremos con una cláusula que diga notificaciones. Entonces es importante, en cualquiera sea el momento del contrato, que establezcamos cómo se va a notificar a las personas, cómo se van a notificar, qué se les va, y cómo se va a notificar. Antes implicaba solamente una dirección física, la dirección de su casa, la dirección de su oficina. Hoy en día implica importantísimo el correo electrónico. ¿Por qué insisto en el importantísimo? Porque cuando ya vayamos a presentar, por ejemplo, una demanda porque hubo alguna diferencia dentro del contrato, pues esa diferencia tendrá que ser llevada a un juzgado, que hoy en día, recordemos mucho, los procesos se llevan de forma virtual y debe aportarse dentro de esa información para efectos de notificación el correo electrónico de la persona. ¿Qué mejor manera que acreditar que ese es el correo electrónico de una de las partes que si está en el contrato, ¿cierto? Y pues identificar claramente quién es quién, ¿cierto? Quién es el trabajador, quién es el empleador, o quién es el contratante, o quién es el contratista, dependiendo cuál haya sido el contrato que hayamos establecido. Eso como primer elemento. Otro elemento es el objeto del contrato. Tener en claro qué es lo que estamos buscando con el contrato, prestar qué servicio, en qué modalidad, de qué forma, que si va a ser presencial, que si va a ser virtual, que si, por ejemplo, vamos a hablar de unos tiempos de presencialidad, si así lo requerimos. Cualquier cosa, obligación especial que queramos poner, podemos, o sea, digamos que el objeto es cuál es la intención del contrato. Prestar los servicios de administración, por ejemplo. ¿Sí? Algo de forma general. Dentro de estas cláusulas, también será muy importante establecer, digamos, los tiempos, ¿sí? Si así lo queremos, porque también hay contratos que podemos dejarlos de forma indefinida y entonces solamente será cuando las partes ya no quieran continuar con el contrato, lo terminen. Como también hay contratos, y dependiendo también del gusto de las personas, hay contratos en los que preferimos establecer unos tiempos, entonces un contrato a término fijo a un año, ¿cierto? Un contrato por tantos meses. Y entonces esas duraciones pueden ser establecidas por las partes de común acuerdo. Que si hay lugar, digamos, a entregas, que mensualmente se van a hacer unas entregas de unos informes, lo que sea, establecerlo, ojalá en el contrato. Cláusula muy importante también, el valor, ¿sí? ¿Cuál es el valor del contrato y cómo se va a pagar ese valor? Que si mensualmente se va a cancelar tanto dinero, ¿de qué manera, de qué forma se va a cancelar? Si va a ser cancelado de forma quincenal, si va a ser cancelado de forma mensual, o incluso, que no, y también podríamos verlo en contratos más, digamos, más robustos, en los cuales podemos establecer un pago cada 3 meses, cada 6 meses, por anticipo de un año, dependiendo, por supuesto, de el querer de las partes. Las obligaciones de las partes. Esa es una cláusula también muy importante, porque digamos que eso que hablábamos más atrás en el objeto, digamos, puede materializarse aún más en esta otra cláusula. ¿Cuáles obligaciones tienen las partes? ¿Cuáles obligaciones? Y ojo acá, yo hablo de las partes. A veces nos acostumbramos dentro de un contrato solamente a decir, el administrador tiene las obligaciones de hacer esto, esto, esto y aquello. Bueno, y la propiedad horizontal no.
el empleador o el contratante no tiene obligaciones, miren, al menos la de pago sabemos que la tiene. Entonces, ese pago, ¿de qué manera? Dentro de esas obligaciones, por ejemplo, podemos pactar algo que muchas veces he recibido esta consulta y es que el contador o el revisor fiscal me dice que no le podemos pagar al administrador hasta tanto no nos presente los aportes a seguridad social. Y entonces no le vamos a pagar hasta tanto. Venga, eso lo dice el contrato. Resulta que sobre ese mismo asunto, sí el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado y hay un concepto en el que dice, mire, sobre la retención de los honorarios, sobre el concepto de los pagos a seguridad social, es importante indicar que aunque la persona tenga la obligación de hacer esos pagos, eso no faculta en automático al empleado, pues al contratante en este caso, a retener otra obligación. Es decir, el incumplimiento en este caso de una de tantas obligaciones no implica que el otro pueda retener su obligación. De modo que, ¿qué es lo que nos queda? Si algunos de ustedes estarán diciendo, pero es que es obligación, necesitamos exigírselo, pónganlo en el contrato. O sea, si para ustedes es supremamente importante para poder realizar el pago del contrato, que previo a eso, se realice una presentación de una liquidación, una presentación de un informe, una presentación de el soporte del pago a seguridad social o cualquier asunto semejante, pues es importante que esté establecido dentro de esas obligaciones, ¿cierto? La persona tendrá que entregar, digamos, a cada mes tal valor y esto, o la certificación de una cosa u otra, y esto tiene que estar completamente conectado con la siguiente cláusula que normalmente encontramos en los contratos y son las causales de terminación. Miren, es muy frecuente encontrar contratos que dice la duración va a ser a 1 año. Bueno, y si llega el año y no se dijo nada, se renueva por el mismo tiempo, se renueva a término indefinido, se renueva, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si llega el tiempo y, digamos, yo quiero terminarlo? Muchas personas, por ejemplo, dicen, es que era 1 año y me terminó el contrato a los 6 meses, entonces me tiene que pagar todo lo que falta. No, señores. Eso es un imaginario que tenemos porque en la ley laboral esa podría ser la sanción, ¿cierto? Lo que establece la ley laboral sí es una indemnización por terminación sin justa causa en los casos de contratos a término fijo por el periodo equivalente al momento de terminar el plazo del contrato, ¿cierto? El periodo del contrato. Pero eso no lo podemos traspolar a un contrato de naturaleza civil. Para poder tener una regla semejante dentro del contrato de naturaleza civil, tenemos que establecerlo de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en estas causales, ¿cierto? Entonces, o bien en la cláusula que hablamos de la duración, y entonces, bueno, ¿cuándo tendrá que avisarse? Si tiene que darse un anticipo, si tiene que darse una información previa, cualquier asunto que queramos regular sobre eso, o incluso también, bueno, ¿qué de las obligaciones incumplidas me van a llevar a una terminación? Si hay lugar, por ejemplo, a una posible indemnización porque se terminó el contrato sin motivo alguno. Eso lo tenemos que poner para poder reclamarlo. Si nosotros no lo ponemos, no hay forma de que eventualmente eso se pueda cobrar. Y en algunas oportunidades también podemos establecer, si así lo deseáramos, unas formas de resolver los conflictos. Establecer de qué manera queremos que esos conflictos puedan llevarse a su término. Hay personas, dependiendo del contrato, que bien pueden considerar que prefieren ir a un tribunal de arbitramiento que a la justicia ordinaria. No obstante, para esos casos sí sugiero tener en cuenta en especial tener en cuenta especialmente los valores que implica ese tipo de justicia. En muchas ocasiones termina siendo absolutamente justificable porque da celeridad, porque da especialidad, pero tal vez no sea necesario en todas las oportunidades. Ahora sí podemos establecer dentro del contrato, digamos, nuestras formas de debido proceso. Por ejemplo, que si hay un incumplimiento de las obligaciones que podrían llevar a la terminación del contrato, que se deba informar con tantos días de antelación o que esto llevará, o sea, podemos establecer nuestro propio procedimiento. Entonces,
A grandes rasgos eso, por supuesto, es importante también establecer la fecha en la que se firma el contrato para tener en claro desde cuándo surgen estas obligaciones y la firma y la identificación de las partes, que esto me lleva a decir otra cosa y es, estamos en un mundo que cada vez nos permite más la virtualización, desde este tipo de encuentros hasta la firma de un contrato, ¿por qué no? Entonces, tampoco nos limitemos a que tenemos que hacer una firma, digamos, manual para que el contrato sea válido. Ya el hecho de pensar también que tiene que tener pues sello de notaría y todo, y si no, no es válido, también es impensable. Hoy en día incluso podríamos dejar un contrato con firmas electrónicas y esto lo haría perfectamente válido. Ojo, es importante en todo caso que quede en claro que no sea simplemente decir, ah, mira, hicimos este documento y nadie lo firmó y entonces este era el contrato. Dejemos o la firma, así sea digital, o esa trazabilidad de los correos que permitan, digamos, corroborar esa aceptación del contrato y de los términos pactados en el contrato. Porque de no ser así, después también me va a resultar muy difícil entrar a ser exigible lo que allí plasmé. A grandes rasgos, eso era como lo que les quería compartir. Creo que ese era el tiempo establecido más o menos para esto y supongo que habrá muchas preguntas. Entonces, cuéntame, Juan Roberto.